En esta tarde quiero compartir el título del tema: los sufrimientos del Mesías. Isaías 53, versículos del 3 al 6, aunque vamos a desarrollar un poco más profundamente antes y después de este capítulo. ¿Quién puede dudar, damas y caballeros, que el personaje más importante de la historia ha sido Jesucristo? Hace algún tiempo, cuando comenzaba a predicar la palabra de Dios, siempre me ha gustado debatir con ateos. Son mi plato favorito ahora, simplemente porque el ateísmo es insostenible filosóficamente. Y cuando una persona en un programa de radio me dijo: es que yo ni siquiera creo que Jesucristo existió, le contesté inmediatamente: perdón, ¿qué fecha trae usted en su reloj? Me dijo: la fecha tal de mayo de 1992. Y la siguiente pregunta que le hice fue: ¿desde cuándo estamos contando 1992? ¿Desde que nació Buda? ¿Desde que nació Mahatma Gandhi? ¿Desde que nació Zoroastro? ¿Desde que nació Mahoma? ¿Desde que nació los más grandes líderes religiosos que tú puedas imaginar? Y se quedó estupefacto el hombre. Y le dije: contésteme, ¿desde cuándo estamos contando la historia? Y una de las personas se interpelaron inmediatamente y le dijo: no seas bruto, Cristo es el divisor de la historia y contamos los días. Es tan importante la entrada al escenario mundial de la persona de Cristo que contamos los días a partir de su nacimiento hasta nuestros días y antes de su nacimiento. Antes de Cristo y después de Cristo se cuenta la historia del ser humano. Pero Jesús no solamente vino a dividir la historia, porque nadie como Él lo ha hecho, sino que además es el único personaje de quien se celebra su nacimiento, el 24 de diciembre. Y aunque sabemos que Él no nació el 24 de diciembre, aprovechamos para poder dar testimonio de su muerte, de su nacimiento en la cruz. Pero ¿de quién otro personaje se cierran los comercios que hasta los ateos descansan? En más de la mitad de las naciones del mundo celebran la Navidad. Ningún otro personaje se celebra su nacimiento como el tiempo de Navidad. Y además es tan impactante la vida de Jesucristo que en estos días que le llamamos Semana Santa, porque coinciden con la Biblia a partir del libro del Éxodo capítulo 12, donde se cambió el nombre de Tishri al calendario judío, y Dios le dijo a Moisés que en el Éxodo se le pusiera el nombre de Nisán a los meses de abril y mayo. Entonces, en el mes de Nisán, que corresponde y cae en el calendario gregoriano bajo el cual tú y yo vivimos, Cristo muere en una cruz, y el día 14, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, tenía que prepararse el cordero para morir, y entonces se le llama la Pascua, que en el inglés le llaman Passover, que significa pasar por encima de, porque Dios le dijo a Moisés que cuando el ángel pasara, donde viera la sangre arriba de la puerta y a los lados de la puerta, las personas dentro de esa casa no sufrirían la muerte de sus primogénitos. Este es el origen de la Semana Santa que está aquí en la Biblia. Y precisamente en estos días, aunque para los cristianos ya no es un Viernes Santo ni Semana Santa, porque para el cristiano todos los días ahora del año son santos. Ya todas las semanas para nosotros son santas, pero también lo aprovechamos que el mundo recuerda la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, para poder dar testimonio de esta maravillosa vida que entró al escenario mundial para cambiar radicalmente al Imperio Romano, cambió la historia, cambió a millones de personas y continúa actuando en todos aquellos corazones que le han abierto su vida para poder entregarles
esta vida a la eternidad. El capítulo 53 de Isaías es el capítulo más excelso, más magnífico, más esplendoroso. El capítulo 53 de Isaías no tiene comparación en todo el Antiguo Testamento, porque describe al pie de la letra que ese hombre llamado Jesucristo, que entró a vivir a un esperma, Dios, el creador del universo, entró a vivir a una célula humana. Síganme con mucho cuidado, se les van a fundir los fusibles. Dios entró y se hizo chiquito en el lugar más microscópico del ser humano. Ahí entró para crecer dentro del vientre de una madre durante 9 meses. Dios dentro del vientre de una madre, de una mujer virgen, para nacer con un carpintero como padre, como padrastro, vivir 18 años haciendo sillas y mesas como cualquier hombre común y corriente, y a los 30 años el padre le dice en el río Jordán: este es mi hijo, no sobre Buda, no sobre Mahatma Gandhi, no sobre Mahoma, no sobre Zoroastro. La voz del cielo dijo: este es mi hijo en quien tengo toda mi complacencia, a él oíd. Y la pregunta en esta tarde es: ¿a quién escuchas tú? ¿La charrita del cuadrante? ¿Quiénes son tus personajes favoritos? Cítame el hombre que tú quieras, como decimos aquí en Oaxaca, tu gallito giro. ¿Quién es el hombre, el filósofo, el religioso que más admiras? Y después de que tú puedas ver la vida de cualquiera de estos hombres que han pasado por el mundo, como tú y como yo, jamás nadie ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Actualmente la clínica Mayo en Rochester y el Hospital Hopkins en Estados Unidos son las dos de las instituciones más reconocidas médicamente y clínicamente. Y hace 1 año y medio, tanto la clínica Rochester como el Hospital Hopkins coincidieron en que la razón por la cual el ser humano en el siglo XXI está enfermo mental y físicamente se debe a una sola razón. El 70% de los problemas humanos físicos y mentales en el siglo que vivimos se llama el estrés. El estrés. ¿Qué cosa es el estrés? Es un estado del alma, un alma inquieta, un alma rencorosa, sin paz, intranquila, amargada, con heridas que te hicieron en la juventud, en la infancia, en tus exmaridos, tus exnovios. Pero ¿quién puede dudar que el ser humano se encuentra enfermo? Este año se recetaron más de 675 millones de pastillas tranquilizantes en Europa, principalmente en la nación de España, donde hay más abortos y más divorcios que en cualquier otra nación del mundo. Entonces, el ser humano tiene un problema tremendo porque hemos alcanzado la luna. El siglo XX fue el siglo donde más descubrimientos científicos y avances tecnológicos logró el ser humano. Jamás en la historia habíamos experimentado lo que descubrimos en el siglo XX. 1905 comienza el primer carro Ford a caminar a 30 kilómetros por hora. 1907, 1908, los hermanos Wright norteamericanos comienzan a volar o a intentar volar en el espacio. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1943-44, los doctores Oppenheimer y Enrico Fermi descubren la fisión nuclear.
bombardeando el uranio 235 y produciendo las primeras 2 bombas atómicas que soltaron en Nagasaki y Hiroshima en Japón. 1957 la primera plataforma espacial. 1969 llegamos a la luna. 1971-72 comienzan las redes de internet y el celular, y llegamos ahorita al siglo XXI, en el año 2019. ¿Qué nos sorprende? Vean a los chamaquitos de 4 o 5 años con la iPad y con su iPhone. Ahí están, dale, ya le brincan y le cambian. Cuando yo era niño jugábamos a la matatena, al trompo, al trompo callado le llamábamos, a las canicas. Veíamos a las muchachas, ¿verdad? Y las muchachas a lo mucho se pintaban un poquito, parecían maripositas así, y adiós desde lejecitos, y nosotros ni caso les hacíamos. Estamos en un mundo que ya perdió la brújula, un mundo desquiciado, donde nadie sabe realmente cuál es el camino. Y Jesucristo vino hace 2000 años y nos sigue llamando que nos volvamos a Él. Él es el camino, Él es la razón por la cual tú y yo nacimos. Y mientras tu vida no esté en Jesucristo, escúchame, seguirás de hombre en hombre, de mujer en mujer, de botella en botella, de teatro en teatro, de divorcio en divorcio, buscando siempre y sin encontrar. Porque esta vida no tiene nada que ofrecernos más que desilusiones, tristezas y frustraciones. Cuando Dios presenta a Jesucristo en el capítulo 53, nos presenta a Jesucristo anteriormente como un siervo, porque a eso vino Jesucristo. El Dios creador nos viene a lavar los pies, a hincarse y a lavarnos los pies y mostrarnos que la humildad es la virtud más grande del ser humano. La humildad. Y la antítesis de la humildad es la arrogancia, la soberbia, el demandarle a Dios: ¿y tú por qué permites los tsunamis? ¿Y por qué permites los terremotos? ¿Y por qué permites esto y el otro? Y sabes que en ese momento estas personas se endiosan y lo único que hacen es decirle a Dios: bájate y siéntate aquí, y ahora yo voy a ser el abogado acusador. Y a ver, contéstame, ¿por qué hiciste esto y aquello? En otras palabras, hombres y mujeres que se atreven en su soberbia intelectual a creer que si ellos hubieran sido Dios, hubieran hecho un mejor papel, sin entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Él no piensa como tú piensas, ni como yo pensaba, ni como el ser humano natural sigue pensando. Él está completamente alejado mentalmente de nosotros, y si tú lo quieres conocer y caminar con Él, híncate, humíllate, pídele perdón por tus pecados. Y mientras el ser humano no tenga esa condición delante del Creador, Dios no tiene cómo tratar contigo, porque esa arrogancia y esa soberbia es la que le impide al ser humano conocer al Dios creador y sustentador de todas las cosas. Dice Isaías capítulo 53, escrito hace 2700 años. Señores arqueólogos, paleontólogos que nos visitan, señores astrofísicos que nos visitan, antropólogos, vayan a Jerusalén, y en el Museo del Holocausto en Jerusalén van a encontrar este libro que se llama Isaías, tal como lo encontraron en 1948 en los rollos de Qumran en el Mar Muerto, y lo examinaron los más grandes expertos, y es exactamente como lo tenemos en nuestras Biblias. Ahí está el libro de Isaías completito con otros libros de la Biblia, mostrándonos lo sobrenatural que es este maravilloso libro que se llama la Biblia.
Entonces estamos leyendo algo que sucedió hace 2700 años. O sea, Isaías escribió 700 años antes de que Jesús naciera. Y el capítulo 53 lo escribe, noten ustedes, todos los verbos en tiempo pasado. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todos los verbos están en tiempo pasado. Qué interesante. Ciertamente llevó, pasado, él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos nosotros que aquí se le llama a Jesucristo el siervo de Dios, despreciado y desechado entre los hombres. En el capítulo 42 de Isaías, versículo 1, el Espíritu Santo había comenzado a preparar el camino para la presentación del capítulo 53 de Isaías. Y dice Isaías 42: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él el Espíritu, y traerá la justicia a las naciones. En este versículo 1 hay 2000 años de diferencia. Está mencionando el Espíritu Santo que Cristo era el siervo de Dios, el escogido de Dios, en quien el Padre tenía su contentamiento, que traería el Espíritu del Padre, pero dice que traería la justicia a las naciones, lo cual fue 2000 años después de su muerte. Entonces, cuando venimos a la Biblia, leemos que en un solo versículo puede haber 2000 años entre dos frases, entre dos oraciones. Y cuando tú profundizas, comienzas a descubrir estos misterios que Dios esconde para que entendamos verdaderamente su voluntad. Llegamos al capítulo 52 de Isaías, que es la anticipación al capítulo 53, versículo 13. Y en el capítulo 52, del 13 al 15, se describe antes del siervo sufriente lo que él iba a hacer. He aquí mi siervo será prosperado. En otras palabras, Jesús cumpliría su misión. En Juan 17 Jesús dijo, antes de morir: Padre, encomiendo tu espíritu, glorifica a tu Hijo como yo te he glorificado. He acabado la obra que me diste. Estaba listo para morir, había cumplido, y es lo que significa que sería prosperado. Será engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Aquí nos está hablando de su resurrección y de su ascensión. E inmediatamente el versículo 14 nos menciona que Jesús, antes de poder ayudarte y antes de poder ayudarme y antes de poder cambiar nuestra situación y revolucionar a los seres humanos, Él tenía que sufrir, porque vivimos en un mundo de pecado. ¿Saben ustedes cuando Carlos Marx postuló el manifiesto comunista en el siglo XIX con Federico Engels? Yo era un apasionado de la dialéctica materialista. El comunismo para mí era la respuesta a la ideología, a los problemas humanos. Y Carlos Marx postula una ideología donde se le llamó la lucha de clases. Entonces Marx veía al mundo como un problema entre dos clases sociales, entre el proletariado y entre la burguesía. Y de acuerdo a su mente, él era judío, Carlos Marx, de acuerdo a su mentalidad, él estableció y postuló esta tesis: si el proletariado derriba a la burguesía
O sea, si los pobres dejan de ser pobres, quitándoles a los ricos lo que ellos tienen y tomando los pobres en lugar de los ricos, la sociedad tendrá justicia. ¿Saben cómo se llama esto? Sin que yo me hubiera dado cuenta en aquel tiempo, y como la mayor parte de las gentes que han abrazado esta ideología no lo saben, se llama robo calificado. Porque quitarle a alguien su propiedad bajo el nombre de expropiación es un robo. Y Cristo prohíbe el robo. Uno de los mandamientos es: no robarás. Entonces, de acuerdo a esta postulación, ahí se soluciona el problema. Y cuando se puso en práctica esta ideología en 1917 del siglo pasado por un hombre llamado Lenin, en la revolución bolchevique, el comunismo comenzó en Europa, en Rusia, a extenderse, pero la guerra mundial la ganan los rusos con Inglaterra y con Estados Unidos contra Alemania, Japón e Italia. Y entonces en 1952 se levanta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la bandera del comunismo, peleando y tratando de competir contra la democracia del mundo capitalista que había ganado Estados Unidos, Rusia y también Inglaterra. Entonces Rusia se separa después de la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra y de Estados Unidos, y la ideología comunista se ofrece al mundo, que ahora ya no se llama comunismo, ahora se llama socialismo, como la esperanza de las sociedades y el beneficio de los pobres. Bueno, esto fue en el área de la política, cuando antes de Marx surgió un hombre llamado William Shakespeare, un dramaturgo inglés. Dijo que el problema del hombre era la lucha no solamente de clases, sino un defecto trágico. Después surgió tu padrino Sigmund Freud, el padre de la psicología y del psicoanálisis. Freud ofrece al mundo y dice: el problema del ser humano es la mente, y comienza a hipnotizar a sus pacientes de neurasténicos, pasándolos a la mente inconsciente para tratarlos y regresarlos al consciente y sanar la mente, creyendo que se encontraba ahí el problema humano. Y así encontramos que a través de la psicología y la psiquiatría, que ha ayudado al ser humano a descubrir muchos de sus problemas, ni el comunismo, ni el defecto trágico, ni la lucha de clases, ni la mente es el peligro ni el problema del ser humano. Dios, como el creador de todos nosotros, nos vino a revelar el problema del ser humano. No está en la mente, no está en la lucha de clases, no está en la desproporción de la pobreza y la riqueza. El problema del ser humano, la Biblia le llama pecado. ¿Sabes qué es el pecado? La palabra amartia en el griego, la palabra shatá en el hebreo, significa lo siguiente: el pecado es fallar el blanco. Pones un blanco y agarras un arco con flechas, y los blancos tienen muchos círculos y un circulito chiquito en medio, y el problema está en atinarle al circulito de en medio. Si le pegas arriba, a un lado o juntito al blanco, no le has dado al blanco. El blanco es el circulito del medio. Cuando la Biblia dice que todos nosotros hemos fallado al blanco, el blanco es Dios. Entonces hemos inventado, como ovejas cada quien por su camino, el hinduismo, el islam, la lucha de clases, la psicología, la psiquiatría, la autoestima, y estamos buscando la manera de dar en el blanco, de tener paz, de estar en paz con nosotros, de tener un matrimonio que Dios bendiga, tener una familia que bendiga a nuestros hijos, que nuestros nietos sean bendecidos, y el mundo no lo encuentra, porque la respuesta solamente nos las trajo Dios a través del siervo sufriente llamado Jesucristo. Miren lo que dice Isaías 53, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado, o sea,
cuando Cristo estaba en la cruz, era un guiñapo humano. Cristo en la cruz era un monstruo irreconocible. Lo voy a explicar médicamente más adelante. Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. El estudio que les voy a dar ahorita fue hecho por el doctor William Edwards, patólogo de la clínica Mayo de Rochester, Massachusetts, y este médico cardiólogo estudió la muerte de Cristo con otro grupo clínico de médicos, y escuchen lo que publicaron en el diario de la Asociación Médica Norteamericana. La Biblia enseña que en el huerto de Getsemaní Cristo sudó sangre. Este fenómeno médicamente se llama hematohidrosis. Hemato, de ahí viene la palabra sangre, hematólogo o hematoma, e hidrosis, que significa sudor sanguinolente o sanguinolento. Esto ocurre en estados emocionales muy elevados, cuando la hemorragia de las glándulas sudoríparas ocasiona que la piel quede muy frágil. La pérdida sanguínea en el huerto de Getsemaní fue mínima. Sin embargo, la fragilidad cutánea resultante más tarde ocasionó una gran pérdida sanguínea durante la flagelación. Los látigos romanos, que eran como de 1 o 2 metros, tenían puntas de hueso con plomo y se enrollaban en las víctimas, y cuando el soldado romano jalaba el látigo, desprendía todos los tejidos subcutáneos de enfrente del pecho y de atrás. No sé cuántos de ustedes vieron la película La Pasión, muy buena, nada más que ahí el látigo lo usaron que nada más le pegaba en la espalda. Así no eran los látigos romanos, se enrollaban 2 o 3 veces, y el dolor era cuando jalaba el látigo para que todas las puntas de plomo y de hueso comenzaran a arrancar los tejidos poco a poco. Estos se enrollaban en el cuerpo de la víctima, y la pérdida de sangre ahí de Cristo fue impresionante. Jesús fue debilitado con 39 latigazos, y cuando se le dice que vino Simón de Cirene a ayudarlo a cargar el patíbulum, o sea, el palo central de la cruz, Cristo en su sangre había perdido más de casi 2 litros por el flagelo de los romanos y por el huerto de Getsemaní. Ahora escuchen lo que dice este doctor. Cuando crucificaron a Cristo y estiraron sus manos, los clavos fueron colocados en el hueso radio y los huesos del carpo, que son en las muñecas. No producían fractura alguna. El daño al periósteo, que es la membrana que cubre los huesos, era dolorosísima. Seguramente los clavos le cortaron el nervio mediano, lo cual debió haber ocasionado a Jesús espasmos intensísimos de dolor en ambos brazos durante el procedimiento. Todo esto debió haberle producido parálisis en parte de sus manos y sus pies. Los ligamentos son atrapados en el trayecto por los clavos, ocasionando lo que se llama una mano de garra. Los clavos en los pies le atravesaron los huesos del tarso y seguramente también le ocasionaron lesiones en los nervios. Los clavos, sin embargo, no producían una pérdida de sangre importante. El mayor efecto fisiológico de la crucifixión fue la interferencia con la respiración normal. Especialmente cuando Jesús quería respirar, el cuerpo tiende a fijar el tórax en estado de inhalación, y de acuerdo a este análisis, la respiración con el diafragma y la forma superficial resulta